Teoría del conocimiento, por Johannes Hessen. 16. Primera parte. Teoría general del conocimiento. Investigación fenomenológica preliminar. 2. El origen del conocimiento. 5. Crítica y posición propia. Para completar las observaciones críticas hechas al exponer el racionalismo y el empirismo, tomando en principio una posición frente a ambas direcciones, habremos de separar rigurosamente el problema psicológico y el problema lógico. Empecemos fijando la vista en el primero y considerando el racionalismo y el empirismo como dos respuestas a la cuestión del origen psicológico del conocimiento humano. Ambos resultan entonces falsos. El empirismo, que deriva de la experiencia el contenido total del conocimiento y que solo conoce, por tanto, contenidos de conciencia intuitivos, está refutado por los resultados de la moderna psicología del pensamiento. Esta ha demostrado, en efecto, que además de los contenidos de conciencia intuitivos y sensibles, hay otros no intuitivos intelectuales. Ha probado que los contenidos del pensamiento, los conceptos, son algo específicamente distinto de las percepciones y las representaciones. Son una clase especial de contenidos de conciencia. Ha demostrado además que ya en las más simples percepciones hay contenido de un pensamiento, que por tanto no solo la experiencia, sino también el pensamiento tiene parte en su producción. Con esto queda refutado el empirismo psicológicamente entendido. Pero tampoco el racionalismo resiste a la psicología. Esta no sabe nada de los conceptos innatos, ni menos de conceptos dimanantes de fuentes trascendentes. La psicología demuestra, por el contrario, que la formación de nuestros conceptos está influida por la experiencia, que, por ende, en la génesis de nuestros conceptos tienen parte no solo el pensamiento, sino también la experiencia. Por eso, cuando el racionalismo lo deriva todo del pensamiento y el empirismo todo de la experiencia, es menester acudir a los resultados de la psicología, que ha demostrado que el conocimiento humano es un cruce de contenidos de conciencia intuitivos y no intuitivos, un producto del factor racional y el factor empírico. Si consideramos ahora el racionalismo y el empirismo desde el punto de vista del problema lógico y vemos en ellos dos soluciones a la cuestión de la validez del conocimiento humano, llegamos a un resultado semejante. Tampoco ahora podremos dar la razón al racionalismo ni al empirismo. Debemos hacer, por el contrario, una distinción entre el conocimiento propio de las ciencias ideales y el propio de las ciencias reales. Ya la historia de ambas posiciones nos conduce a esta distinción. Vimos, en efecto, que los racionalistas procedían las más veces de la matemática, una ciencia ideal. Los empiristas, por el contrario, de las ciencias naturales, ciencias reales. Unos y otros tendrían también completa razón si limitasen sus teorías epistemológicas a aquella esfera del conocimiento que tienen a la vista. Cuando el racionalismo enseña que nuestro conocimiento tiene la base de su validez en la razón, que la validez de nuestros juicios se funda en el pensamiento, lo que enseña es absolutamente exacto, tratándose de las ciencias ideales. Cuando consideramos, por ejemplo, una proposición lógica, verbigracia, el principio de contradicción, o matemática, verbigracia, la proposición del todo es mayor que la parte, no necesitamos preguntar nada a la experiencia para conocer su verdad. Basta comprobar entre sí los conceptos contenidos en ellas para ver con evidencia la verdad de estas proposiciones. Estas proposiciones son, pues, válidas con completa independencia de la experiencia o a priori, como dice la expresión técnica, Leibniz las llama veritas de raison, verdades de razón. La cosa resulta muy distinta en la esfera de las ciencias reales, de las ciencias de la naturaleza y del espíritu. Dentro de esta esfera es válida, en efecto, la tesis del empirismo. Nuestro conocimiento descansa en la experiencia. Nuestros juicios tienen en la experiencia la base de su validez. Tomemos, por ejemplo, el juicio. El agua hierve a 100 grados. O el juicio Kant nació el año 1724. El pensamiento puro no puede decir nada sobre si estos juicios son o no verdaderos. Estos juicios descansan sobre la experiencia. No son válidos a priori, sino a posteriori. Son, para hablar con Leibniz, verdades de hecho. Si consideramos, por último, las dos posiciones intermedias, habremos de juzgar que se ajustan a los hechos psicológicos. Estos muestran, como hemos visto, que en la producción del conocimiento tienen parte tanto la experiencia como la razón. Pero esta es justamente la doctrina del intelectualismo y del apriorismo. Nuestro conocimiento tiene, según ambas, un factor racional y un factor empírico.
Más difícil es tomar posición frente a ambas teorías desde el punto de vista del problema lógico. Las dos son en este punto de opinión que no solo los juicios de rigurosa necesidad lógica y validez universal sobre los objetos ideales, sino también sobre los reales. En esto van de acuerdo con el racionalismo, pero el fundamento es en ambos casos completamente distinto. El racionalismo necesita apoyar la validez real de los juicios referentes a objetos reales, admitiendo una especie de armonía preestablecida entre las ideas innatas o dominantes de lo trascendente y la realidad. El intelectualismo logra resolver este problema más fácilmente, dado que pone la realidad empírica en íntima relación genética con la conciencia cognoscente, haciendo que los conceptos se obtengan del material empírico. Sin embargo, también el intelectualismo hace en este punto una hipótesis metafísica que consiste en suponer que la realidad presenta una estructura racional, que en todo caso hay escondido, en cierto modo, un núcleo esencial y racional, núcleo que en el acto del conocimiento transmigra, por decirlo así, a la conciencia. Añádase otra hipótesis metafísica que reside en la teoría del intellectus agens. Este último es una construcción metafísica determinada por el esquema de la potencia y el acto, que domina toda la metafísica aristotélico-tomista. Pero esta construcción no tiene apoyo alguno en los datos psicológicos del conocimiento. El apriorismo evita ambos escollos. Ni hace aquella suposición metafísico-cosmológica, ni realiza esta construcción metafísico-psicológica. Pero con esto no se ha probado aún que su teoría sea exacta. A esta cuestión solo podrá responderse cuando esté resuelto el verdadero problema central de la teoría del conocimiento, el problema de la esencia del conocimiento. Sin embargo, podemos dar ya al apriorismo la razón en el sentido de que también el conocimiento propio de las ciencias reales presenta factores a priori. No se trata de proposiciones lógicamente necesarias como las que podríamos señalar en la lógica y la matemática, pero sí de supuestos muy generales que constituyen la base de todo conocimiento científico. A priori no significa en este caso lo que es lógicamente necesario, sino tan solo aquello que hace posible la experiencia, esto es, el conocimiento de la realidad empírica o el conocimiento propio de las ciencias reales. Uno de estos supuestos generales de todo conocimiento propio de las ciencias reales es, por ejemplo, el principio de causalidad. Este principio dice que todo proceso tiene una causa. Solo haciendo este supuesto podemos llegar a obtener conocimiento en la esfera de las ciencias reales. Nos sería imposible, por ejemplo, establecer leyes generales en la ciencia de la naturaleza si no supusiéramos que en la naturaleza reinan la regularidad, el orden y la conexión. Nos encontramos aquí con una condición de la experiencia posible para hablar con Kant.